Vamos a ver un caso especial, siguiendo con las amortizaciones, para aquellos bienes que hayan sido adquiridos mediante arrendamiento financiero o leasing. ¿Qué es un leasing o un arrendamiento financiero? Diríamos que son contratos que tienen por objeto la cesión de uso de bienes, que pueden ser muebles o inmuebles, a cambio de una contraprestación mensual, es decir, un pago mensual. El contrato debe incluir necesariamente siempre una opción de compra al final del periodo que se haya acordado de arrendamiento financiero. ¿A favor de quién? Del usuario que está beneficiándose del bien. Los requisitos para que sea considerado arrendamiento financiero y, por lo tanto, pueda beneficiarse de una serie de ventajas fiscales figuran ya en el artículo 115 de la propia ley del impuesto sobre sociedades. Y nos dice que, por un lado, el arrendador debe ser una entidad de crédito siempre. Los contratos tendrán una duración mínima de 2 años para bienes inmuebles y de 10 años cuando se hable de bienes inmuebles. Y finalmente, las cuotas de arrendamiento financiero vendrán expresadas en el contrato, deberán figurar siempre la recuperación del coste del bien. Por un lado, la carga financiera, es decir, los intereses, y todo ello en su conjunto, aplicando el gravamen indirecto que corresponda, que en nuestro caso será el IVA. Si no se cumplen estas condiciones, diríamos que estamos ante un arrendamiento puro y duro y las cuotas serían deducibles en su integridad, con lo cual no existirían los beneficios fiscales del arrendamiento financiero. Las empresas tendrán derecho a deducir lo siguiente, es decir, vamos a ver cuáles son las particularidades más importantes por los cuales supone un beneficio fiscal a la hora de pagar menos impuestos, sobre todo al principio o durante la ejecución del arrendamiento financiero. Por un lado, diremos que la carga financiera será deducible al 100%, es decir, todos los intereses pagados por ese alquiler nos lo podemos deducir, teniendo en cuenta que a la hora de la carga financiera tenemos unos límites. Recordamos que eran el 30% del beneficio operativo o bien un tope de 1.000.000 de euros. Por otro lado, la parte de la cuota de arrendamiento financiero que corresponde a los bienes amortizables serán amortizables en su totalidad, salvo en los casos de terrenos y solares, que esto no es amortizable, lo sabemos que el terreno es el único bien que no pierde valor, por lo tanto, fiscalmente no se puede amortizar, pero esa parte de la cuota de arrendamiento que nos podemos amortizar tendrá un límite y ese límite será el resultado de aplicar al coste del bien el duplo del coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización, con lo cual tenemos que estar expectantes a ver cuál es ese límite para ver si todo lo que hemos devuelto de cuota de arrendamiento financiero nos lo podemos deducir o no. Si existe exceso, por lo tanto pasamos de este límite, no perdemos este beneficio, sino que lo podremos compensar en ejercicios futuros. Vamos a ver todo esto a través de un ejemplo numérico. Vamos a suponer un contrato de arrendamiento financiero con las siguientes características. El coeficiente máximo de amortización contable según tablas vamos a obtener el 20%, con lo cual esto significa que la vida útil del bien serán 5 años, con lo cual a nivel contable vamos a amortizar este bien en 5 años. La duración del contrato de arrendamiento financiero serán 2 años, con lo cual cumple uno de los requisitos de temporalización del arrendamiento financiero, mínimo 2 años para bienes muebles. Durante estos 2 años va a pagar 2 cuotas. La del primer año será de 40.000 y en esos 40.000 habrá por un lado 35.000 que será la recuperación del coste de inversión y 5.000 de carga financiera, aparte el IVA correspondiente que tendremos que aplicarle. Y la cuota del segundo año serán 38.000, de los cuales 35.000 será recuperación del coste de la inversión y 3.000 la carga financiera. Con lo cual, con estos datos ya sabemos que el precio de adquisición del bien que tenemos bajo arrendamiento financiero es de 70.000 euros, que es la suma de los 235.000, que es la recuperación del coste de la inversión. Y al final nos dice que existe una opción de compra que es simbólica, con lo cual es uno de los requisitos adicionales para ser considerado arrendamiento financiero y poder beneficiarnos
fiscalmente de las mayores amortizaciones. Vamos a ver cómo procedemos con toda esta información. Aquí hemos preparado una tabla donde tenemos a mano izquierda los 5 años de vida útil del bien y a mano derecha tenemos 3 columnas. La primera es la amortización contable, que es lo que haremos contablemente, reflejaremos en la contabilidad y por lo tanto saldrá reflejado en el resultado contable como punto de partida del impuesto de sociedades. La segunda columna es la amortización fiscal que yo puedo permitirme utilizando los topes y la normativa fiscal vigente en cuanto a arrendamiento financiero. Y la tercera columna me dirá si procede algún tipo de ajuste extracontable, positivo o negativo, para ajustar esa diferenciación entre la amortización contable y la amortización fiscal. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en el tema de la carga financiera porque ya sabemos que todo es deducible al 100%, con lo cual los 5.000 euros del primer año y los 3.000 del segundo año serían deducibles al 100%, siempre y cuando no superáramos los límites legalmente permitidos. Por lo tanto, vamos a centrarnos en la amortización propiamente dicha y en concreto en el primer año. El primer año digo, ¿cuál es la parte de recuperación del bien? Yo pago 35.000. Sería deducible esos 35.000 si a expectativa de qué ocurre con el límite. Vamos a calcular el límite y decimos, por un lado, tenemos que calcular primero la amortización contable. Yo sé que el precio de adquisición son 70.000. El coeficiente máximo a utilizar 20%, con lo cual la amortización contable serán 14.000. Y estoy utilizando el coeficiente de amortización lineal según tablas, con lo cual durante los 5 años de vida útil del bien, la amortización contable siempre serán 14.000. ¿Cuál es el límite? El límite me dice que es el duplo de la amortización contable, con lo cual el duplo es 2 por 14.000, 28.000. De manera que tengo el límite de amortización fiscal en 28.000. ¿Qué he pagado yo realmente de recuperación del bien? 35.000. ¿Me puedo deducir los 35.000? No. ¿Por qué? Porque actúa el límite de 28. Con lo cual, fiscalmente solo me puedo amortizar 28.000. Con lo cual, me encuentro con lo siguiente. A nivel contable, he imputado en el resultado del ejercicio 14.000 euros de amortización como gasto, pero podría imputarme, si lo deseara, 28.000 por la amortización fiscal. Con lo cual, la diferencia, 14.000, procede a un ajuste extracontable negativo para adicionar esos 14.000 de más que pueda amortizarme fiscalmente en el impuesto de sociedades. De manera que procedería a un ajuste de 14.000. De manera que fiscalmente me puedo amortizar ese primer año 28.000. ¿Qué ocurre con los 7.000 restantes hacia los 35 que yo he pagado? ¿Los pierdo? No, me los guardo para periodos futuros. Paso al segundo año y el segundo año volverá a pasar exactamente lo mismo que el primero. Pago 35, el límite lo tengo en 28, me puedo deducir 28 menos 14 que he deducido de la amortización contable, un mismo ajuste de menos 14.000. Y aquí finaliza ya el arrendamiento financiero, porque era un arrendamiento financiero a 2 años, de manera que a partir de ahí ya no sigo pagando cuotas. ¿Qué ocurre el tercer año? El tercer año, contablemente, yo me he deducido, como siempre, al ser lineal, 14.000 euros como gasto. ¿Qué he pagado de recuperación del bien? Nada, no he pagado nada porque estoy ya en el tercer año y el leasing ha acabado. Ahora bien, ¿tengo cosas por recuperar de años anteriores que no me he podido deducir? Sí. 7.000 del primer año y 7.000 del segundo año, con lo cual estos 14.000 están dentro del límite de 28.000, sí, con lo cual fiscalmente el tercer año me podré deducir 14.000, de manera que si contablemente me he deducido 14.000 y fiscalmente me puedo deducir 14.000, aquí no procede ningún tipo de ajuste extracontable. ¿Qué ocurrirá el cuarto y quinto año? Contablemente me sigo amortizando los 14.000, pero fiscalmente ya me ha amortizado el 70.000 euros que era el precio de adquisición del bien, con lo cual fiscalmente no procede ningún tipo de ajuste. Con lo cual tengo que decir, estoy restando 14.000 al resultado contable que no proceden porque ya a nivel fiscal lo he amortizado en los 3 años anteriores. Con lo cual, esos 14.000 que imputo como gasto contablemente a nivel de amortización no es susceptible de ser fiscalmente deducible y tengo que realizar un ajuste extracontable positivo de 14.000.
y eso ocurrirá el año 4 y ocurrirá el año 5. En definitiva, contablemente, amortizaciones de 14.000 euros cada año al final de la vida útil, quinto año, 70.000 amortizados. Fiscalmente lo he amortizado en 3 años, los 70.000, con lo cual esto ha provocado una serie de ajustes. El conjunto de los ajustes extracontables tiene que ser cero, porque lo único que estoy haciendo es diferir el impuesto. Los 2 primeros años tengo un beneficio fiscal importante y este ahorro que tengo durante los 2 primeros años lo tendré que compensar en los años siguientes. Con lo cual, a nivel fiscal, el leasing no es un ahorro de impuestos como tal, sino que es un diferimiento del impuesto. Pago menos impuestos los primeros años a cambio de compensarlo en los años sucesivos. Tendremos un caso especial, que es que ¿qué ocurre cuando la empresa que contrate ese arrendamiento financiero es una empresa de reducida dimensión? Es decir, facturación hasta 10 millones de euros anuales. Nos dirá que es exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que el límite será el duplo del coeficiente máximo de amortización lineal, igual que en el caso anterior, pero en este caso multiplicado por 1,5. ¿Qué significa multiplicar por 1,5? Significa desplazar el límite hasta una cantidad superior. Y si desplazamos el límite hacia una cantidad superior, ¿qué implicará? Que esa empresa de reducida dimensión pueda amortizar más rápidamente que la anterior. Si nos fijamos exactamente en el mismo ejemplo para poder comparar datos, tendríamos lo siguiente. El primer año sigo pagando los 35.000 de recuperación del bien, sigo amortizando a valor de 14.000 constante cada año y el límite ya no son 28.000, porque ahora nos dice que el límite es el duplo de la amortización contable, 28.000, pero multiplicada por 1,5, con lo cual ahora el límite lo tengo en 42.000. De manera que si el límite lo tengo en 42.000 y yo he pagado 35.000, los 35.000 que he pagado sí que me entran dentro de este límite de 42.000, con lo cual ahora ya no es necesario amortizar fiscalmente solo los 28.000 como antes, sino que ahora los 35.000 me los puedo deducir a nivel fiscal porque me entran dentro del límite de 42.000. Con lo cual, los 35 que he pagado de recuperación del bien me entran como amortización fiscalmente deducible. Y digo, si contablemente me he deducido 14 y fiscalmente me podía haber deducido los 35, ahora procede un ajuste extracontable negativo de 21.000 euros. Y lo mismo ocurre en el segundo año. De esta manera, tan solo he necesitado 2 años para amortizar fiscalmente todo el bien, porque en 2 años he podido amortizar el 100% de la recuperación del bien y he amortizado los 70.000 euros del precio de adquisición. ¿Qué ocurrirá? Que será para el tercero, cuarto y quinto año que tendré que hacer un ajuste extracontable positivo porque contablemente me he deducido unas cantidades que figuran en el resultado contable que fiscalmente no me las puedo deducir porque ya me las he deducido en los 2 primeros años. Con lo cual, suma de amortización contable 70.000 en 5 años, suma de la amortización fiscal 70.000 que lo he amortizado en 2 años y los ajustes extracontables positivos y negativos se compensan entre sí. Finalmente, para acabar el tema de las amortizaciones, vamos a ver qué ocurre con las amortizaciones del inmovilizado intangible, ¿de acuerdo? Y recordamos que se considera inmovilizado intangible aquellos activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica, es decir, derechos de uso de algo, una patente, una concesión administrativa, etc. A partir del ejercicio 2016 y desde el punto de vista mercantil, todos los elementos del inmovilizado intangible son activos con vida útil definida. De manera que cuando incorporamos un activo intangible en nuestra empresa y lo damos de alta en la contabilidad, vendrá asociado a ese activo intangible una vida útil definida. De manera que, por ejemplo, si adquiero una patente, yo tendré una vida útil de esta patente durante los cuales podré utilizar esa patente durante 10, 15, 20 años. Si tengo una concesión administrativa, tendré firmado un pacto con el cual esa concesión la podré utilizar durante X años, con lo cual todos tendrán una vida útil definida. Ahora bien, si no pudiera estimarse esta vida útil,
La normativa nos dice que en caso de no poderse estimar, se cree que el plazo sería de 10 años, de manera que se establece una normativa general y dice, bueno, si hay algún caso que no pueda estimarse esta vida útil, vamos a suponer que será 10 años, ¿de acuerdo? Y para el fondo de comercio, que normalmente es el que tiene mayor dificultad para establecer una vida útil, porque el fondo de comercio es una cantidad de dinero que tú pagas para la adquisición de un negocio, con lo cual no lleva asociado una vida útil, la propia normativa nos dirá que deberemos estimar estos 10 años, ¿de acuerdo? Ahora bien, fiscalmente, si la vida útil se ha determinado de forma fiable, el gasto por amortización practicado por ese inmovilizado intangible a lo largo de esa vida útil se va a considerar que es fiscalmente deducible. Por lo tanto, todo lo que afecte al inmovilizado intangible, el coeficiente de amortización no lo tendremos vía tablas, sino que tendremos que atendernos a su vida útil definida con anterioridad.